Nunca vas a heredar esos 3.000 millones, mamá. Acéptalo de una vez. Todavía puedo escuchar la risa de mi hijo resonando en la sala de la notaría. Lo dijo delante de todos, sin bajar la voz, como si humillarme fuera algo completamente normal. Algunos de mis familiares evitaron mirarme. Otros sonrieron con nerviosismo. Nadie se atrevió a corregirlo. Yo no respondí. Solo apreté con fuerza el bolso que llevaba sobre las piernas mientras observaba el sobre sellado que descansaba frente al notario. Sentía un nudo en la garganta, pero no por el dinero. Lo que más me dolía era darme cuenta de que el niño al que había criado con tanto esfuerzo ya no podía ver más. Allá de una cifra. ¿Ya ves?, insistió mi hijo con una sonrisa de superioridad. Siempre fuiste una simple espectadora. El abuelo sabía quién merecía esa fortuna. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de sus palabras. Entonces el notario levantó la vista y habló con una serenidad que hizo que todos dejaran de moverse. Les pido respeto. Antes de sacar conclusiones, debemos leer íntegramente la última voluntad del Señor. Fue en ese instante cuando recordé la última conversación que tuve con él en el hospital. Apretó mi mano con una fuerza que ya no parecía posible y me dijo algo que en ese momento no logré comprender. Hay personas que creen que una herencia recompensa la ambición. Muy pronto descubrirán que una verdadera herencia premia el carácter. Aquellas palabras regresaron a mi mente, justo cuando el notario rompía el celo del sobre. Lo que nadie sabía era que ese documento escondía una decisión capaz de cambiar para siempre el destino de nuestra familia. Jamás imaginé que todo había empezado muchos años antes. Si alguien me hubiera dicho 10 años, antes que terminaría sentada en una notaría, escuchando a mi propio hijo burlarse de mí, jamás lo habría creído. Me llamo Elena, tengo 56 años y durante la mayor parte de mi vida hice todo lo posible para mantener unida a mi familia. Trabajé, ahorré cada peso que pude y procuré que a mi hijo nunca le faltara comida, educación ni cariño. No fuimos ricos, pero tampoco nos acostamos con hambre. Siempre pensé que eso era suficiente para enseñarle el valor del esfuerzo. Con el tiempo entendí que no siempre basta. Cuando mi hijo consiguió su primer empleo, comenzó a cambiar poco a poco. Al principio eran comentarios que parecían inofensivos. «Mamá, tú no entiendes cómo funciona el mundo de verdad». Después llegaron las comparaciones. Si hubieras tenido más ambición, nuestra vida habría sido diferente. Y finalmente aparecieron los desprecios abiertos, especialmente cuando otros familiares estaban presentes. Yo intentaba no responder. Discutir solo alimentaba una distancia que ya parecía crecer por sí sola. En el centro de toda esa historia estaba mi tío Ricardo, el hermano mayor de mi madre. Durante décadas levantó un grupo de empresas con un esfuerzo admirable. Nunca tuvo hijos y, aunque vivía con comodidad, era un hombre discreto. Casi nadie conocía el verdadero tamaño de su patrimonio. Pero entre la familia circulaba el mismo rumor desde hacía años. Su fortuna superaba los 3.000 millones. Ese rumor terminó cambiando la forma en que muchos lo trataban. Algunos comenzaron a visitarlo con una frecuencia que nunca antes habían mostrado. Otros lo llamaban solo para preguntar cómo estaba, esperando aparecer en su memoria cuando llegara el momento del testamento. Mi hijo no fue la excepción. Lo que ninguno de nosotros alcanzó a comprender era que el tío Ricardo hablaba poco, pero observaba absolutamente todo. Cada visita, cada conversación y cada gesto quedaban grabados en su memoria, aunque jamás hiciera un comentario al respecto. Entonces ocurrió un episodio que cambió para siempre la forma en que él me veía. El verdadero cambio en mi hijo no ocurrió de un día para otro. Fue tan lento que durante mucho tiempo preferí convencerme de que solo estaba atravesando una etapa difícil. Después de recibir un ascenso en su trabajo, comenzó a medir el valor de las personas por el dinero que tenían. Si alguien manejaba un auto modesto, asumía que había fracasado. Si una persona vivía con sencillez, decía que le faltaba ambición. Poco a poco, dejó de hablar de sueños
de familia o de esfuerzo. Todo giraba alrededor de cifras, inversiones y apariencias. Una tarde, mientras almorzábamos juntos, me preguntó cuánto tenía ahorrado para mi jubilación. Cuando le respondí con sinceridad, soltó una risa breve y negó con la cabeza. «Mamá, con eso no alcanza para nada». «Siempre pensaste en sobrevivir, nunca en hacer dinero». No respondí. Había aprendido que discutir con alguien, decidido a tener la razón solo, terminaba empeorando las cosas. Con el paso de los meses, sus comentarios se hicieron más duros. Si algún día recibimos la herencia del tío Ricardo, por fin podremos dejar atrás tanta mediocridad. Aquellas palabras me dolieron más de lo que fui capaz de demostrar, no porque hablara de una posible herencia, sino porque despreciaba la vida que habíamos construido juntos con tanto sacrificio. Intenté recordarle que el patrimonio de otra persona nunca debía darse por hecho y que nadie tenía derecho a contar. Un dinero que todavía no le pertenecía. Él solo sonrió con suficiencia. Tú siempre piensas en pequeño. Por eso nunca llegaste lejos. Lo que mi hijo no notó fue que esa conversación no pasó desapercibida. A unos metros de nosotros, el tío Ricardo había llegado antes de lo previsto para recoger unos documentos. Permaneció en silencio, sin interrumpirnos, como si no hubiera escuchado nada. Incluso nos saludó con la misma amabilidad de siempre antes de marcharse. Mi hijo creyó que aquella escena no tenía importancia. Yo también lo creí. Pero hoy sé que ese fue uno de los momentos que más pesó cuando llegó la hora de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas. Pensé que aquello era solo una mala etapa, pero estaba completamente equivocada. Después de aquella comida, el comportamiento del tío Ricardo empezó a cambiar de maneras tan sutiles que casi nadie les dio importancia. Comenzó a llamar a distintos miembros de la familia con cualquier pretexto. A unos les pedía ayuda para organizar documentos antiguos, a otros que lo acompañaran a una cita médica o que revisaran unas cuentas sencillas de la casa. Eran favores pequeños, cosas que cualquiera podía hacer en un par de horas. Sin embargo, las respuestas fueron muy diferentes. Más de una vez escuché excusas relacionadas con reuniones de trabajo, viajes o compromisos que, curiosamente, desaparecían cuando había alguna celebración donde él estuviera presente. Yo aceptaba ayudarlo siempre que podía, no porque esperara algo a cambio, sino porque era el hombre que había estado cerca de mi madre durante toda su vida, y sabía que la edad empezaba a pasarle factura. Mientras ordenábamos unas carpetas en su estudio, me hizo preguntas que me parecieron extrañas. Elena, ¿qué harías si un día tuvieras más dinero del que necesitas? Me sorprendió la pregunta. Le respondí que intentaría asegurar el futuro de mi familia, pagar algunas deudas pendientes y apoyar proyectos educativos para niños que no habían tenido las mismas oportunidades. Él solo asintió y cambió de tema. También empezó a cancelar algunas reuniones familiares a última hora. Decía que prefería recibir a las personas por separado. En aquel momento pensé que simplemente buscaba tranquilidad. Ahora entiendo que quería conocer a cada uno sin influencias ni apariencias. Mi hijo interpretó esas decisiones de otra manera. Estaba convencido de que el tío Ricardo preparaba la repartición de la fortuna y comenzó a hablar, como si el dinero ya estuviera asegurado. Nadie imaginó que, al mismo tiempo, el tío también estaba revisando papeles con su notario y haciendo cambios discretos que jamás comentó con la familia. Las señales estaban frente a nosotros, pero ninguno supo interpretarlas hasta que ya era demasiado tarde. Semanas después recibí una llamada que parecía rutinaria. La llamada era del asistente personal del tío Ricardo. Me explicó que él quería verme esa misma tarde, si me era posible. No sonaba urgente, pero había algo en el tono de su voz que me hizo aceptar sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a su casa, lo encontré sentado en la terraza, con una taza de café casi intacta entre las manos. Se veía más cansado que de costumbre, aunque conservaba esa serenidad que siempre lo había caracterizado. Después de preguntarme por mi trabajo y por mi salud, guardó silencio durante unos segundos.
Elena, ¿alguna vez has sentido que el dinero puede sacar lo peor de una persona? No supe qué responder de inmediato. Finalmente le dije que el dinero no cambiaba el corazón de nadie, solo hacía más visibles las decisiones que cada uno llevaba dentro. Él sonrió con discreción. Eso mismo he aprendido yo después de tantos años. Luego su expresión se volvió más seria. He observado a la familia durante mucho tiempo. Algunos creen que la riqueza se merece por llevar el mismo apellido. Otros piensan que ayudar a un anciano durante unas semanas puede comprar toda una vida de confianza. Hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que jamás olvidaría. Y también me preocupa tu hijo. Sentí un vacío en el estómago. Intenté justificarlo diciendo que aún era joven, que quizá estaba atravesando una etapa de orgullo y que todavía podía cambiar. El tío Ricardo negó lentamente con la cabeza. No juzgo sus errores. Me preocupa que ya no vea a las personas, solo vea lo que pueden darle. Sus palabras me dolieron porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Antes de despedirme, abrió el cajón de una pequeña mesa y sacó un sobre blanco perfectamente sellado. Lo colocó en mis manos. Guárdalo. No lo abras por ninguna razón. Solo hazlo cuando llegue el momento indicado. Tú sabrás cuál es ese momento. Quise preguntarle qué había dentro, pero él cambió de conversación con una naturalidad que me hizo entender que no obtendría ninguna explicación. Salí de su casa con aquel sobre en el bolso, y una sensación difícil de describir. No imaginaba que sostenía entre mis manos una pieza clave de todo lo que estaba por ocurrir. Pocos días después, llegó la noticia que nadie quería recibir. 3 días después, recibí la llamada que tanto temía. El tío Ricardo había fallecido durante la madrugada, mientras dormía. Según el médico, fue un desenlace tranquilo. Saber que no había sufrido me dio un poco de consuelo, pero el vacío que dejó era imposible de describir. El funeral reunió a familiares que llevaba años sin ver. Algunos llegaron con los ojos llenos de lágrimas. Otros parecían más interesados en observar quién hablaba con quién, despedirse del hombre que acababan de perder. Intenté concentrarme en agradecer a quienes realmente habían estado presentes en la vida del tío Ricardo. Recordé nuestras conversaciones, sus consejos y aquella última tarde en la terraza. Sin darme cuenta, llevé la mano al bolso donde seguía guardando el sobre sellado. Aún no lo había abierto. Él había sido muy claro. Mi hijo, en cambio, parecía tener la mente en otro lugar. Mientras varias personas compartían anécdotas sobre el difunto, él se acercó a un grupo de primos y comenzó a hablar en voz baja, aunque no lo suficiente para que yo no lo escuchara. Lo importante será la lectura del testamento. Ahí sabremos quién queda realmente al frente de todo. Uno de mis primos respondió con una sonrisa. Dicen que el patrimonio es mucho más grande de lo que imaginábamos. Mi hijo asintió con seguridad. El tío Ricardo siempre valoró a quienes sabían hacer dinero. No creo que vaya a sorprendernos. Sentí una profunda tristeza. Aún no terminábamos de despedirnos, y ya había quienes hablaban del patrimonio como si fuera un premio esperando dueño. Conforme pasaban las horas, comenzaron a formarse pequeños grupos. Algunos intercambiaban rumores sobre empresas, propiedades y cuentas bancarias. Otros intentaban recordar conversaciones antiguas para convencerse de que tenían alguna ventaja. Fue entonces cuando comprendí que el funeral no solo estaba revelando el dolor de una familia, también estaba mostrando, sin máscaras, las verdaderas prioridades de muchas personas. Y muy pronto todas esas expectativas tendrían que enfrentarse a la única verdad que realmente importaba. La lectura del testamento estaba cada vez más cerca. La mañana de la lectura del testamento, la sala de la notaría estaba llena mucho antes de la hora prevista. Nadie quería llegar tarde al momento que, según algunos, cambiaría la vida de toda la familia. Había saludos amables, sonrisas forzadas y conversaciones en voz baja. Sin embargo, detrás de esa aparente cordialidad, podía sentirse la misma pregunta en el ambiente. ¿Quién recibiría la mayor parte de la fortuna? Tomé asiento en una de las últimas filas. No buscaba protagonismo. Solo quería cumplir con el último trámite, relacionado con el hombre que tanto había significado para mí. Mi hijo, en cambio, caminaba por la sala con una seguridad que me incomodaba.
Saludaba a todos como si ya conociera el resultado. Cuando pasó junto a mi silla, se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo. No te hagas ilusiones, mamá. El tío Ricardo sabía perfectamente quién podía administrar un patrimonio de ese tamaño. Le sostuve la mirada sin responder. Él sonrió con suficiencia y añadió: Cuando todo esto termine, entenderás que algunas personas nacieron para dirigir. Y otras solo para obedecer. Antes de que pudiera decir algo, el notario entró acompañado de su asistente. En sus manos llevaba una carpeta, gruesa y un sobre, lacrado que reconocí de inmediato. Toda la sala quedó en silencio. El notario acomodó cuidadosamente los documentos sobre la mesa y habló con un tono firme. El señor Ricardo dejó instrucciones muy precisas. Les pido que escuchen el documento completo antes de hacer cualquier comentario. La lectura comenzó con los datos habituales: identificación, validez del testamento y una breve referencia a su trayectoria personal. Después aparecieron las primeras disposiciones. Algunas donaciones estaban destinadas a antiguos empleados que lo habían acompañado durante décadas. Otras beneficiaban a una fundación dedicada a becas educativas. Las miradas empezaron a cruzarse entre los familiares. Aquello no era lo que esperaban. Entonces el notario anunció que aún faltaba la parte más importante del documento y que debía leerla, exactamente como había sido, redactada por el propio Ricardo, sin omitir una sola palabra. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Entonces el notario leyó el último apartado. El notario hizo una breve pausa antes de continuar. Nadie se movía. Incluso podía escucharse el sonido del reloj de pared marcando cada segundo. Entonces, comenzó a leer las últimas líneas del testamento. Después de muchos años de reflexión, he decidido que la totalidad de mi patrimonio será heredada por mi sobrina Elena. Por un instante pensé que había escuchado mal. La sala quedó completamente inmóvil. Vi a varios familiares mirarse entre sí buscando una explicación. Otros dirigieron la vista hacia mi hijo, cuyo gesto de seguridad desapareció en cuestión de segundos. El notario continuó: a mi sobrino nieto, Andrés, le dejo la cantidad de 200 pesos, no por falta de afecto, sino como un recordatorio de que el verdadero valor de una persona nunca puede medirse por él. Dinero que espera recibir. Un silencio aún más profundo invadió la sala. Mi hijo se puso de pie de golpe. ¡Eso no tiene sentido! Debe haber un error. El notario levantó la vista con absoluta calma. No hay ningún error. El testamento fue otorgado conforme a todos los requisitos legales, y esta disposición fue expresada de manera clara y voluntaria por el señor Ricardo. Mi hijo intentó decir algo más, pero las palabras parecían no salirle. Era la primera vez que lo veía completamente desorientado. Entonces recordé el sobre que seguía guardando en mi bolso. Con manos temblorosas, lo saqué y observé el sello intacto. El notario asintió apenas me vio sostenerlo. El señor Ricardo dejó constancia de esa carta dentro de sus instrucciones. Dijo que usted decidiría si deseaba compartir su contenido con la familia. Respiré hondo y abrí el sobre. La carta estaba escrita de su puño y letra. En ella explicaba que aquella decisión no había sido tomada por impulso, ni por un solo episodio. Durante años había observado cómo cada miembro de la familia trataba a los demás, cuando no esperaba obtener ningún beneficio. Escribía que el patrimonio debía quedar en manos de quien había demostrado respeto, constancia y responsabilidad, incluso cuando nadie estaba mirando. Al terminar de leer, comprendí que el testamento no hablaba únicamente de dinero. Era el último mensaje que el tío Ricardo quería dejarle a toda la familia. Mi hijo bajó lentamente la mirada, incapaz de sostener los ojos de quienes minutos antes habían compartido su confianza. Pero aquella revelación solo era el principio. Apenas terminó la lectura, la sala dejó de ser un lugar silencioso. Las conversaciones estallaron al mismo tiempo. Algunos familiares comenzaron a decir que el tío Ricardo siempre había sido impredecible.
Otros aseguraban que, si hubieran conocido sus verdaderas intenciones, habrían actuado de otra manera. Escucharlos me produjo una mezcla de tristeza y decepción. Era evidente que muchos seguían pensando en la herencia, no en las razones que habían llevado a esa decisión. Mi hijo se acercó a mí con el rostro completamente distinto al de unos minutos antes. «Mamá, esto no puede terminar así». Seguro alguien influyó en el tío. Él jamás habría hecho algo tan injusto. Lo miré con serenidad. ¿De verdad crees que te conoció tan poco? No respondió. Por primera vez, pareció recordar escenas que durante años había considerado insignificantes. Las comidas en las que menospreciaba mi esfuerzo. Las visitas al tío Ricardo donde hablaba únicamente de negocios. Las ocasiones en que rechazó ayudar porque no le convenía perder el tiempo. Aquellos momentos que él había olvidado parecían regresar uno tras otro. Algunos familiares intentaron acercarse a mí con una amabilidad que nunca antes habían mostrado. «Elena, siempre supimos que Ricardo te tenía un cariño especial». Sus palabras sonaban vacías. No respondí con enojo, pero tampoco fingí creerlas. Guardé nuevamente la carta en mi bolso y comprendí que el verdadero legado del tío, Ricardo, no era la fortuna. Era la oportunidad de demostrar que el dinero podía administrarse con principios y no con orgullo. Antes de salir de la notaría, mi hijo volvió a detenerme. Solo dame la oportunidad de explicarte todo. Respiré hondo. No sentía deseos de humillarlo, ni de devolverle cada una de sus palabras. Eso solo habría prolongado el mismo ciclo que tanto daño nos había hecho. Pero también entendí que perdonar no significaba ignorar las consecuencias de sus decisiones. En ese momento tomé una determinación que cambiaría nuestro futuro mucho más que cualquier cifra escrita en un testamento. La decisión más difícil todavía estaba por llegar. Durante los días siguientes, mi hijo me llamó varias veces. Al principio no contesté de inmediato. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos y comprender que la decisión más importante no tenía que ver con el dinero, sino con el tipo de relación que estábamos dispuestos a construir a partir de ese momento. Finalmente acepté verlo. Nos encontramos en una cafetería sencilla, lejos de las miradas de la familia. Apenas se sentó frente a mí, bajó la cabeza. Sé que te hice daño. Pensé que todo giraba alrededor del dinero y ahora entiendo que estaba completamente equivocado. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó de hablar, respondí con calma. Quiero creer que puedes cambiar. Pero confiar otra vez no depende de unas cuantas palabras. Se construye con el tiempo y con hechos. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que era un niño. ¿Significa que nunca me vas a perdonar? Negué lentamente. Perdonarte y entregarte el control de una fortuna son cosas muy distintas. Ayudar a alguien no significa premiar las decisiones que hicieron daño. Guardó silencio. Le expliqué que cumpliría la voluntad del tío. Ricardo exactamente como él la había imaginado. El patrimonio sería administrado con transparencia, asesoría profesional y pensando en el largo plazo. Una parte se destinaría a conservar las empresas y proteger los empleos de quienes habían trabajado con él durante años. Otra serviría para apoyar proyectos educativos, tal como él había mencionado en nuestras conversaciones. Mi hijo entendió que aquella decisión no era un castigo personal. Era una responsabilidad que yo no podía tomar a la ligera. Antes de despedirnos, le dije algo que llevaba mucho tiempo guardando. Si algún día quieres recuperar mi confianza, no empieces demostrando cuánto dinero puedes ganar. Empieza demostrando cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que recibir a cambio. Él asintió en silencio. No sabía si realmente cambiaría, pero por primera vez sentí que había escuchado mis palabras. Meses después entendí el verdadero significado de aquella herencia. Los meses pasaron más rápido de lo que imaginaba. La vida dejó atrás el ruido de la notaría y comenzó el verdadero trabajo. Honrar la confianza que el tío Ricardo había depositado en mí. Lo primero que hice fue reunirme con él.
equipo que llevaba años administrando sus empresas. No llegué para cambiarlo todo ni para demostrar autoridad. Llegué para escuchar. Quería entender cómo proteger aquello que él había construido con tanto esfuerzo y asegurar que las familias que dependían de esos empleos pudieran seguir adelante. También cumplí otra de sus ideas. Creamos un programa de becas para estudiantes de bajos recursos, inspirado en las conversaciones que habíamos tenido sobre las oportunidades que transforman vidas. Cada vez que veía a un joven recibir apoyo para continuar sus estudios, sentía que el legado del tío Ricardo seguía creciendo de una forma que el dinero, por sí solo, nunca habría logrado. Con el tiempo, algunos familiares se acercaron de manera sincera. Ya no hablaban de herencias ni de porcentajes. Hablaban de recuerdos, de errores y de la posibilidad de reconstruir los vínculos que la ambición había deteriorado. Mi hijo también enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Tuvo que continuar trabajando, reorganizar sus finanzas y aceptar que nadie iba a resolver sus problemas con un cheque inesperado. No fue un camino fácil, pero entendió que la responsabilidad no podía heredarse. Nunca busqué vengarme de él. Si hubiera utilizado la fortuna para humillarlo, habría traicionado el mismo mensaje que el tío Ricardo quiso dejar. La verdadera justicia no consistía en verlo sufrir, sino en darle la oportunidad de aprender que cada decisión tiene un precio y que el respeto vale mucho más que cualquier cifra. Por primera vez en muchos años, sentí una paz que no dependía del dinero, sino de saber que estaba cuidando un legado construido sobre la confianza. Creí que esa sería la última página de nuestra historia. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no pienso en aquella mañana dentro de la notaría como el día en que heredé una fortuna. La recuerdo como el momento en que entendí cuál era el verdadero peso de una herencia. El dinero puede cambiar una cuenta bancaria de un día para otro, pero no cambia el carácter de una persona. Eso se construye durante años, con decisiones pequeñas que casi nadie ve, pero que terminan definiendo quiénes somos cuando llega el momento más importante. Las empresas siguen funcionando. Los trabajadores conservaron sus empleos y el programa de becas continúa creciendo. Cada vez que recibo una carta de algún estudiante agradeciendo la oportunidad de seguir estudiando, siento que el tío Ricardo estaría orgulloso de la decisión que tomó. En cuanto a la familia, algunas relaciones nunca volvieron a ser las mismas. Otras, en cambio, encontraron una nueva oportunidad, porque aprendimos a valorar la sinceridad por encima del interés. Mi hijo y yo seguimos reconstruyendo nuestro vínculo poco a poco. Ya no hablamos de herencias ni de fortunas. Hablamos de trabajo, de responsabilidad y de las pequeñas cosas que durante años dejamos de compartir. Todavía queda mucho camino por recorrer. La confianza no regresa de un día para otro, pero al menos ahora ambos entendemos que el respeto debe estar presente incluso cuando nadie está observando. A veces vuelvo a leer la carta que el tío Ricardo me dejó. Hay una frase que nunca deja de emocionarme. El mayor patrimonio que una familia puede recibir no es el dinero, sino el ejemplo. Creo que ese fue el regalo más valioso que nos dejó. Y aunque no sé qué decisiones tomará mi hijo en los próximos años, hoy tengo la esperanza de que, cuando llegue su momento de dejar un legado, recuerde que las verdaderas riquezas nunca empiezan en una cuenta bancaria, sino en la forma en que tratamos a quienes más nos aman.